Esta carta es una breve carta mejor, escrita por Pablo durante su encarcelamiento en Roma. En Hechos 28 del 30 a 31 nos dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En esta carta, Pablo recurre a Filemón respecto a un esclavo fugitivo que ha conocido a Jesús. Ha encontrado refugio con Pablo. La carta es muy personal, es una de las cartas más cortas en el Nuevo Testamento, pero es una de las cartas más confrontativas que Pablo escribió. ¿Pero quién era Filemón? Filemón probablemente conoció a Pablo durante su misión en Éfeso, el cual hablaba en la escuela de Tirano como se evidencia en Hechos capítulo 19 del 1 al 9. Y se convirtió en seguidor de Jesús después que cuando Epafras, colaborador de Pablo, empezó una comunidad cristiana en Colosas. Filemón se convirtió en un líder de una iglesia que se reunía en su propia casa, como lo describe Colosenses 4 del 7 al 18. Ahora Filemón, como todos los hacendados en el Imperio Romano, tenían esclavos, uno de los cuales se llamaba Onésimo. Y es que en algún momento ambos tuvieron un serio conflicto y Onésimo aprovechó alguna oportunidad para escapar. Onésimo le hizo un mal a Filemón de alguna manera. Quizás lo robó o quizás lo engañó. Después que ocurre esto, Onésimo huye y se dirigió a una gran metrópolis, como lo era Roma, en donde, en donde por la gran cantidad de gente pensaba que pasaría inadvertido. Pero al encontrarse con Pablo, él se convierte al Evangelio y se vuelve en un colaborador de Pablo. Para iniciar con esta carta, Pablo no se consideraba a sí mismo como un prisionero romano o de César. Era por la voluntad de Dios. Así lo podemos ver en los versículos del 1 al 3 de Filemón. Así que acompáñeme por favor a leerlo. Dice así, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a nuestra amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a las iglesias que están en tu casa. Gracia y paz vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá nos habla que Filemón era un líder, pero aún no era un pastor. Y Pablo apela a él más como un amigo y menos como un apóstol. Apia era la esposa de Filemón y era la que supervisaba los esclavos de la casa, así que la carta también concernía a ella. De acuerdo a algunos comentaristas, Arquipo posiblemente era el hijo, pero también era el pastor de la iglesia en la casa de Filemón. Como dice y como termina estos versículos, nuestro compañero de milicia, sea el ejército de Jesucristo, como usted y yo lo somos. Ellos vivían en Colosas y nos da a entender que los primeros cristianos se reunían en sus casas, con su familia y personas cercanas. Y termina este saludo con gracia y paz a Dios del Señor Jesucristo, como lo hace en las otras cartas. Pero ¿cuál es el propósito de esta carta? Es abogar por Onésimo, para que Filemón lo recibiera como un hermano y no como un esclavo. Así como Filemón debía perdonar a Onésimo, quiero la mañana de hoy plantear la siguiente pregunta. ¿Hay una segunda oportunidad en Jesucristo? Lo que nosotros vamos a reflexionar esta mañana es cómo esta carta es un ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo eso se debe reflejar en nuestra iglesia, el perdón, la redención y la reconciliación, que es el énfasis que nos muestra esta carta. A este sermón lo he titulado En Jesucristo siempre hay una segunda oportunidad. Y para esto nuestro primer punto es el siguiente. Una oración que refleja una segunda oportunidad. Pablo abre con una oración exaltando y elogiando primero a Filemón. Pablo oraba a menudo por Filemón con acción de gracias a Dios por su amor y fe, primero hacia Jesús y después hacia sus hermanos. Dice el versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que
la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ve que en el versículo cuarto nos habla de santos. Dice, y para con todos los santos. Recordemos que esta palabra santos nos habla de verdaderos cristianos. Miramos acá que el testimonio de Filemón, la lealtad al Señor Jesús y amor por los otros cristianos, que de hecho era un título, y que este título también lo describe a usted, hermano, porque todos los cristianos somos llamados santos. En el versículo sexto vemos el propósito de la oración que está haciendo Pablo. Vuelvo a leerlo. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para un mejor entendimiento, busqué en dos versiones, en la Biblia de las Américas y la Nueva Traducción, este versículo, y dice así: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que ha operado en nosotros, guiándonos hacia el Mesías. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Como resultado de estos versículos, vemos el versículo séptimo, que dice así, en la Reina Valera: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En estos versículos, Pablo nos indica que la fidelidad a Jesús implica reconocer que todos los seguidores de Cristo somos iguales, que comparten el regalo del amor y de la gracia de Dios. Y esto lo llamamos hermandad entre sus discípulos. Y es que no es solo teoría, sino práctica en las relaciones con mi hermano. Pablo siente gran gozo y consuelo por el amor de Filemón que tenía hacia los creyentes. En resumen, de la misma manera que Pablo oraba por Filemón, debería ser la misma manera en la que deberíamos orar por nuestros hermanos. Debemos caracterizarnos por eso. 1, el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. 2, el cual se evidencia en la generosidad que proviene de la fe a medida que comprendemos el vivir en Cristo. Y 3, como resultado, tendremos consolación de Dios de los unos y de los otros. Después que hemos examinado la oración de Pablo por Filemón, el texto nos muestra el propósito de la carta y que es nuestro segundo punto. La petición por una segunda oportunidad. Y esto lo vemos desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Dice el versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo ya tenía alrededor de sus 60 años. Está haciendo una solicitud cortés, delicada, con cariño, porque así va a presentar este ruego. Y vuelve a decirnos que no estaba encarcelado por los romanos, sino que era prisionero de Jesucristo. Es claro que está pidiendo un favor Filemón, lo vemos, ¿cierto? Pero antes de pedírselo, él pide en amor en lugar de hacerlo como una orden. En los siguientes versículos nos dice que Onésimo se ha vuelto el hijo de Pablo en la prisión, lo que quiere decir que Pablo guió a Onésimo para que dedicara su vida y lealtad a Jesús, de manera que Pablo y Onésimo ahora son familiares en Cristo. Onésimo era un esclavo fugitivo que escapó de su amo Filemón. Al parecer, cuando Onésimo escapó, huyó de Roma. Y ya sea intencionalmente o no, se encontró con Pablo, que aunque estaba en arresto domiciliario bajo los romanos, guió a Onésimo a la fe en Jesucristo, como lo dice en los versículos del 10 al 13. Por favor, mire su Biblia en estos versículos. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y acá quiero hacer un paréntesis. Onésimo era inútil antes, pero ahora es útil para Pablo y Filemón, porque Cristo es su Señor.
De hecho, es un juego de palabras, ya que Onésimo significa útil. Ahora Onésimo tiene la mejor meta que alguien pueda tener, y es la de vivir colaborando en el crecimiento del reino de Dios. Sigamos con el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Un comentarista menciona cómo Pablo suaviza su ruego en tres diferentes formas, como lo vemos en este versículo, en el versículo 13. Primero, si Onésimo se quedara con Pablo en lugar de Filemón, entonces como Filemón le sirviera porque Onésimo es su siervo. En segundo lugar, si Onésimo se quedara, ayudaría a un hombre en prisión. Entonces entonces podría serle útil a Pablo porque estaba en prisión y necesitaba toda la ayuda que pudiera recibir. Y tercero, si Onésimo se quedara, ayudaría a un hombre en prisión por el Evangelio. Entonces no olvides, Filemón, que estoy en prisión y recuerda que es por el nombre del Evangelio. Continuamos con el siguiente versículo, versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necedad, sino voluntario. Y aunque Pablo quiere que se quede, él sabe que este conflicto no resuelto con Filemón debe ser reconsiderado si dicen ser seguidores de Jesús. Lo que lleva a Pablo a su audaz petición, que Filemón reciba a Onésimo, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Observemos que Pablo le ha dado la decisión a Filemón. Él hace la súplica en amor, pero no iba a pisotear los derechos de Filemón. En esencia, Pablo le dio a Filemón la libertad de hacer lo correcto en el amor ante el Señor y le dio la libertad para hacerlo en su propia decisión y no obligado. Ahora en el siguiente versículo nos enmarca la razón de los versículos anteriores. Dice así el versículo 15 y 16. Porque quizá para esto se apartó de ti de algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Lo que evidencia estos versículos es que Dios tenía un propósito con Onésimo cuando se apartó de Filemón, que era que lo considerara ya no más como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Ahora, esto era mucho pedir, porque bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de castigar a Onésimo o meterlo en prisión. Pablo no está únicamente pidiendo que perdone a Onésimo, sino que también que lo reciba a su antiguo, perdón, que lo reciba a su antiguo, de su antiguo estatus, como una persona igual rango social, como un miembro de su familia. Esto es mucho más que bondad, es totalmente insólito, es liberar a un esclavo y luego tratarlo como un miembro de familia. Va contra el estatus y el orden social romano. Pero, ¿por qué Filemón debería hacer algo así? Porque Pablo presenta a Filemón no como un esclavo, sino como un hermano al inicio de la carta, lo leíamos. En esta relación como hermano sino esclavo, como una nueva relación en familia. Como resultado de ser compañero de Pablo, nos muestra el siguiente versículo, versículo 17 al 19. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Nuevamente, Pablo se para al lado de Onésimo, pidiendo misericordia. Dice, si yo soy tu compañero en el Evangelio, entonces trata a Onésimo como él me trataría, como tú me tratarías a mí. Y es que esta es la petición de él. Aparentemente, cuando Onésimo escapó, le robó algo a Filemón, y esto era un delito. Pablo pide que el valor de lo que ha sido robado sea cobrado, entre comillas, de Pablo. Ponlo a mi cuenta, Filemón, dice. Esto significa generosidad de Pablo. Él asume este costo.
Entonces entendemos que con esta petición vemos la práctica del Evangelio. De la misma manera, Cristo nos reconcilia con el Padre. Él asume el castigo de nuestros pecados y nos hace aceptable ante el Padre, como dice 2 Corintios 5:19. Por favor, acompáñenme a este versículo. 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En esta situación, Pablo se está poniendo en el lugar de Jesús, o es un tipo de Jesús. Él recibe las consecuencias del pecado de Onésimo. Él pagará el precio para que Onésimo pueda ser reconciliado con Filemón. Ahora en el versículo 20 hace su última petición. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. En el Señor. Ahora, él específicamente le dice a Filemón, ¿cómo puede confortar el corazón de Pablo con la reconciliación entre hermanos? Y he encontrado en la Biblia centrada en Cristo un texto que nos puede ayudar para la aplicación de este punto, perdón. Y dice así: solo alguien que ha tenido una deuda enorme y le ha sido perdonada puede experimentar la restauración, paz y gratitud con el que le ha perdonado. Este es el caso de Onésimo y Filemón. Le ha perdonado. Este Onésimo era un esclavo de Filemón y Pablo le ofreció a Filemón pagarle cualquier daño que Onésimo hubiera causado. Algunos entienden que Onésimo, siendo un esclavo que escapó, sabía que la pena de este delito en el Imperio Romano era la muerte. El mismo castigo era para quien protegiera o diera refugio al esclavo que se había refugiado. En esta pequeña carta se ilustra la pura y la verdadera imagen del Evangelio. Un amo ofendido, un esclavo que escapó y un intercesor. Esta carta apunta a Cristo como intercesor entre el ofendido, o sea Dios, y los que huyeron de él y aún se levantaron contra sus preceptos, o sea toda la humanidad. El intercesor, Cristo, se hace cargo de la religión de los esclavos y se pone en su lugar, incluso a expensas de su propia vida. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, quien era ahora su hermano, de la misma manera que Dios recibe a quienes le han ofendido. Por Cristo somos recibidos en la familia de Dios como coherederos, nosotros que una vez fuimos sus enemigos. Dado que Pablo ya hizo su ruego por una segunda oportunidad, Pablo se despide en su carta y por eso he llamado al tercer punto la muestra de alguien que ha obtenido una segunda oportunidad. Y esto lo vemos desde el versículo 21 al versículo 25. Pablo concluye su carta expresando su confianza de que Filemón hará aún más de lo que él le pidió, ya que como Onésimo, Filemón obtuvo una segunda oportunidad a ser aceptado por Cristo, y esto se evidencia en lo que hace como hermano, como se demostró en la oración de Pablo en los primeros 4 versículos. Que como cristianos o creyentes y reconciliados con el Padre debemos hacer más de lo que nos han pedido, tanto en el amor con los hermanos como en la generosidad entre nosotros, pero no dejando atrás, perdonándonos, como dice Colosenses 3:13. Por favor, dirijámonos a este versículo. Amén. ¿Ya todo lo tenemos? Colosenses 3:13. Y mira este verbo con que inicia: soportándoos unos a otros y perdonándonos.
unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vemos acá dos particularidades, ¿no? Una dice es soportándonos y otra perdonándonos. De regreso al pasaje de Filemón en el versículo 21 del único capítulo que tiene, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Filemón no era un hombre malo o severo, podemos ver, podemos ver en esta carta, pero Pablo tenía toda la razón al esperar que él fuera a cumplir su deber cristiano y hacer aún más de lo que Pablo le pidió. Y así debemos ser cada uno de nosotros cuando entendemos la redención de Cristo que hizo en la cruz. Debemos dar una milla extra. En los siguientes versículos finales le dice que le prepare una habitación porque quiere ir a visitarlo tan pronto salga de prisión. Y podemos inferir que esta carta de Pablo está llena de súplicas, también está llena de esperanza como para nosotros. Dice el versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Con esta despedida nos damos cuenta que los compañeros y colaboradores de Pablo también están preocupados por lo que le acontece a Onésimo y a Filemón. Así debemos estar hoy en día inquietos por nuestros hermanos en Cristo, por su vida espiritual, sus necesidades físicas. ¿Usted lo hace, hermano? Dice el versículo 23. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué podemos concluir o aplicar o qué podemos extraer de este pasaje? De pronto se estará pensando, o de esta carta. Pablo nos demuestra que si hay una segunda oportunidad en Jesucristo. Y es que en esta carta encontramos tres personajes, si usted los pudo ver, que nos demuestra que en Cristo sí hay una segunda oportunidad. Primeramente, Filemón, a quien va la carta. Esta epístola nos muestra que este hombre era colaborador de Pablo en la expansión del Evangelio. Confortaba a los hermanos en la fe, obedecía a la palabra y era hospitalario. El apóstol confiaba de que Filemón era un verdadero creyente en la fe y por tanto apela a eso en su carta pidiéndole que reciba un nuevo cristiano o a un nuevo Onésimo. Filemón fue un hombre transformado por la predicación de la palabra. Eso lo condujo a servir en la obra del Señor, mostrándonos el amor hacia los hermanos en la fe, perdonándonos unos a otros como Cristo nos ha perdonado a nosotros. También tenemos a Onésimo. Seguramente él fue enviado por el apóstol Pablo junto con la carta, quizá como el portador de ella. Onésimo era un siervo de Filemón que huyó de él o que le falló, pero ahora es un creyente del Evangelio y ayudador de Pablo. Y por último tenemos al apóstol Pablo. La tercera persona que se menciona intercede a favor de Onésimo delante de Filemón. Pablo ruega a Filemón que reciba a Onésimo confiando en que él lo hará. Onésimo se apartó anteriormente de Filemón y le falló, pero ahora ambos tienen un solo Señor a quien servir y que les ha perdonado sus pecados. Pablo intercede ante Filemón por un pecador arrepentido, reflejando cómo Jesús intercede por nosotros delante del Padre, contra el cual todos hemos pecado. El apóstol está dispuesto a pagar toda la deuda que Onésimo tuviera, tal como Cristo canceló nuestra deuda con el Padre. La carta de Pablo a Filemón es poderosa por muchas razones, más que las que he expuesto. Es la única carta en donde Pablo no menciona explícitamente la muerte o la resurrección de Jesús. Y esto no es una equivocación. Él no necesita explicar la cruz con palabras, porque la está demostrando con sus acciones.
Pablo está demostrando el significado de la cruz. Él se ha convertido a sí mismo en el lugar donde Onésimo y Filemón son reconciliados con Dios y el uno con el otro. El hecho que Filemón y Onésimo ahora son hermanos en Cristo hace que su relación de amo-esclavo sea totalmente irrelevante. La familia del pueblo de Dios es un lugar donde todos recibimos de igual manera la gracia. Es una nueva clase de sociedad, una nueva humanidad, como lo llaman la carta de los Colosenses el capítulo 3, versículos 10 y 11, y Gálatas 3:28, donde el valor y el estrato social de las personas no se define por su raza, género o clase social o económica. En Cristo hay simplemente nuevos cristianos. Nuevos cristianos. Simplemente son compañeros en igualdad y quienes juntos comparten la misericordia de Dios a través de Jesús. El Evangelio brinda la motivación y el poder para el amor entre los creyentes. Los cristianos nos amamos porque Dios nos amó primero. Buscamos servirle porque Él nos ha perdonado y buscamos la reconciliación entre hermanos en la fe porque Cristo nos ha reconciliado en el Padre y ahora somos de Él. Para finalizar, quiero que pensemos en esta imagen tan hermosa y real que deberíamos o que se plasmó en esta carta. Y deberíamos preguntarnos, ¿a quién necesito perdonar hoy? ¿Con quién necesito reconciliarme y recibirlo como hermano? La reconciliación siempre ha tenido un costo, siempre alguien tiene que pagar el precio. El que perdona una deuda, asume este costo. Entonces, cuando vemos lo que se nos ha otorgado, podemos mediante el Espíritu Santo dar de gracias lo que de gracia hemos recibido. Y de la misma manera que hemos recibido una segunda oportunidad, podemos perdonar a otros dándoles una segunda oportunidad. Meditando en este pasaje, cuando lo estaba preparando, el pastor siempre me hace una pregunta. ¿Usted aprendió acerca de este pasaje o si simplemente fue teoría? Lo que les acabo de exponer nos habla de un evangelio práctico. Pensemos en el momento en que Pablo estaba escribiendo y que Filemón estaba leyendo. Primero dice de que eh, agradecía a Dios porque Filemón tenía amor tanto por Dios como por los cristianos, por sus hermanos, ¿cierto? Y en segundo, Pablo está abogando por una persona, por un esclavo. No sé cuántos de ustedes entienden qué era ser un esclavo en este contexto. Muchas veces sí eran oprimidos, pero muchas veces tenían hasta sus familias en las casas de los dueños. De hecho, un esclavo era una propiedad del que era su amo. Él podía disponer. Si lo entendemos que Onésimo escapa de Filemón, es como si a usted se le hayan robado algo, o sea, algo que usted tenía de su propiedad y usted lo hubiera perdido, o que se lo hubieran robado mejor. Si pues, pronto vemos y leemos esta carta, de pronto muy pasiva o muy quieta, de pronto no vamos a entender la riqueza que tiene, que es que Pablo, como tercera persona que lo estaba diciendo, intercede por Onésimo. Y así lo hace nuestro Señor Jesucristo. Él intercede al Padre con cada uno de nosotros, que gracias a su muerte, a su plan de redención, Él nos perdonó y nos reconcilió con el Padre. Y como decía la última pregunta, ¿a quién necesito perdonar hoy? Si Dios nos ha perdonado por todas las maldades, de hecho esta mañana estaba hablando con los hombres de que nuestra carne siempre va a estar inclinado hacia el pecado, siempre va a estar inclinado a hacer lo malo. Y aún Dios conociendo nuestro corazón, nos perdona
y nos lleva a un nuevo estatus, como lo estaba pidiendo Pablo, que lo hiciera Filemón con Onésimo, que ya no lo viera como un esclavo o alguien inferior, sino como alguien de su mismo nivel. Así Cristo lo hizo por nosotros, que nos viéramos al mismo nivel de Él y que fuéramos aceptables al Padre. Con esto quiero terminar. Quiero decir de que volvamos a leer nuevamente esta carta detenidamente. En el sermón de hoy quise enfatizar pocas cosas, pero quisiera que nos llevemos algo, y es que Dios nos perdonó y así debemos perdonar a los que nos han ofendido. En Mateo nos dice que ¿cuántas veces? 70 veces 7, ¿cierto? O sea que cuando lleguemos a 549, ¿ya dejamos de perdonar? No, ¿cierto? Debemos perdonar siempre, sin importar lo que nos hayan hecho. Por favor, incline su cabeza y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea dándonos ese corazón perdonador, que sea cambiándonos nuestra mente y todo nuestro ser, que nos ayude a cada uno de nosotros a que podamos caminar con Él, delante de Él. Gracias te damos, Padre. Gracias te amo, Dios, por el día de hoy, Dios. Gracias porque pudimos tomar este momento para meditar en tu palabra. Gracias te damos, Padre, y ayúdanos a que, como tenías Filemón este título, que tenía amor por Dios y por sus hermanos en la fe, Dios, así lo tengamos cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros a caminar contigo, Padre Santo. Que cada día, Padre Santo, tú seas esa persona que debemos llevar en nuestro corazón, Dios. Encamínanos nuestros caminos, Dios. Encamínanos nuestras veredas, Padre. Permite que cada uno de nosotros te aceptemos a ti como nuestro único y suficiente Salvador, Dios. Bendice nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que cada uno tengamos ese corazón perdonador, Dios, que podamos caminar junto a ti, Padre Santo, que podamos perdonar, Dios, a las personas que intencional o no nos han ofendido en algún momento, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, Dios, que así como tú nos perdonaste de todos nuestros pecados, entendamos cada uno de nosotros, Dios, que debemos así hacerlo infinitamente, Padre. Ayúdanos a tener ese corazón, Dios, que sea ese corazón como tú lo pides, Padre Santo, Dios. Ayúdanos a entender esa voluntad, Dios, que es agradable y perfecta, Padre Santo. Bendice nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a serte fiel cada día, a caminar cada día contigo, Dios, y a no alejarnos, Dios, ni a derecha ni a izquierda, sino seguir tu palabra, Dios. Muchas gracias por todo lo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga con nosotros.